¿Cómo analizas aquello que ha salido mal? Definitivamente las herramientas y las metodologías de calidad son fundamentales para poder trabajar aquellas desviaciones y situaciones que afectan nuestra operación, y una de las herramientas más importantes para poder tener información, analizar, integrar y poder llegar a prácticamente identificar causas sistémicas dentro de las fallas en la operación de las organizaciones de salud, que desafortunadamente pueden desencadenar en situaciones catastróficas como lo es un evento centinela. Las organizaciones de salud tienen la obligación de utilizar y de aplicar herramientas de análisis profundo cuando situaciones como los eventos centinela se presentan. Hola a todos, yo soy Luis Castilleja y voy a estar llevando a cabo con ustedes esta breve sesión para poder comentar, aplicar qué es el análisis causa-raíz aplicado a hospitales. Algo importante que debemos de reconocer es que se ha utilizado durante muchos años, durante muchas décadas, el diagrama de pescado, el diagrama de Ishikawa, pero nosotros en organizaciones de salud, más allá de la mano de obra, de maquinaria y de aspectos que normalmente son utilizados en los sectores industriales, nosotros vamos a utilizar en esta sesión que voy a compartir contigo los 9 factores contribuyentes, es decir, 9 aspectos importantes que merecen ser analizados con todas sus variables, con todas sus estructuras, para poder detectar o identificar fallas, incumplimientos, exceso de actividades que pudieron desencadenar o que han sido las causas del origen de una falla sistémica. Entonces, vayamos a eso. La seguridad del paciente implica mantener un análisis profundo de las situaciones, pero también tenemos un enfoque proactivo, es decir, necesitamos identificar antes de que las situaciones sucedan, y esto normalmente lo utilizamos cuando hacemos un análisis de identificación de riesgos. Los riesgos en las organizaciones de salud son estos factores latentes que se encuentran en los diferentes procesos y que necesitamos tener muy presente, identificarlos para poder establecer a través de eso barreras y controles. Estas barreras y controles permiten cerrar el paso a una desviación mucho más profunda, mucho más necesitamos esto, aspectos que entonces, con ello, lo que necesitamos es aprender del error. Desafortunadamente, y tenemos que marcarlo así, el error es parte del sistema. Es decir, no hay sistemas perfectos, no hay personas perfectas. El error vive en todos nosotros, estará presente, ha estado, está y estará presente cuando las condiciones se presentan, y hay múltiples factores que pueden pueden orillarnos a una situación en la que desafortunadamente tenemos que asumir la responsabilidad de fallas, de errores, de desviaciones que se pueden cometer. El gran problema es que cuando se presentan estos errores en las organizaciones de salud y particularmente en la atención de los pacientes, esto puede generar daños al paciente que debieron de haber sido prevenibles. Para ello tenemos en estos errores dos fundamentales: el evento adverso, que es un daño que ha sido ocasionado al paciente, pero que de alguna manera puede tener una acción reversible que podemos manejar, que podemos tratar, que necesitamos atender en otras áreas o servicios, pero también necesitamos considerar que están los otros eventos, que son los más catastróficos, los desafortunados, y estamos hablando de los eventos centinela. Los centinelas son aquellos que directamente afectan al paciente en situaciones irreversibles. En este caso puede ser el daño a un órgano, a una función o la pérdida de la vida. Estas situaciones tienen que ser analizadas con profundidad, y los modelos y los sistemas de gestión de calidad hoy en día trabajan en no solo sugerir, sino prácticamente que sea obligatorio hacer un análisis de lo que ha sucedido. Entonces, para ello, el evento centinela tiene una particularidad, que es hacer un estudio a través de un análisis causa-raíz. ¿Okay? Por eso es que esta herramienta se vuelve fundamental para las organizaciones de salud y para los equipos multidisciplinarios que puedan identificar cuáles fueron los factores que desencadenaron o que pudieron haber desencadenado la situación. También cabe mencionar que siempre va a ser muy fácil analizar un error cuando este ha sucedido. Cuando estamos en tiempo presente, no vemos esas variantes, no vemos esas dificultades. Por eso, este enfoque y esta metodología de análisis
es un enfoque prácticamente reactivo. Es decir, analiza hasta que sucede. Por eso es que se está impulsando a través de la calidad muchas herramientas proactivas. Es decir, parten del análisis de riesgo, pero también de estructuras sólidas por diferentes etapas de proceso. Pero eso lo podemos comentar en una sesión más adelante en temas de seguridad del paciente. Hoy en día lo que necesitamos es analizar todo esto, ser muy conscientes que los eventos adversos, los eventos centinela y particularmente los errores prevenibles en la atención de los pacientes necesitan tomar una estructura mucho más sólida, mucho más profesional, mucho más seria, donde debemos de estar trabajando, reafirmando no solo a través de la capacitación, sino de la supervisión y de todas estas estructuras de control para evitar algún daño. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que en países de ingresos altos, hasta 1 de cada 10 pacientes sufre un evento adverso, es decir, 1 de cada 10 pacientes sufre un daño dentro de una organización de salud, de los cuales casi la mitad o prácticamente la mitad son prevenibles en entornos de ingresos bajos y medios. Esto alcanza un 8% y con un 83% de eventos evitables o prevenibles. ¿Qué quiere decir con esto? Más allá de las estadísticas, porque finalmente las estadísticas juegan estas variables numéricas, es que ¿contra qué nos estamos enfrentando realmente en las organizaciones de salud? Estamos frente a una situación donde, y les voy a decir algo más importante, ¿cuántas de nuestras organizaciones realmente están midiendo las desviaciones y los errores? ¿Cómo podemos hablar de calidad si no tenemos indicadores, si no tenemos métricas, si no tenemos datos que puedan garantizar y mostrar y dar esa confiabilidad de que lo que estamos trabajando está soportado en controles que previenen este tipo de eventos? Ahora, los eventos que se notifican y que se registran en las organizaciones de salud, estamos conscientes que son subnotificados. Al no existir un entorno de confianza, el profesional de salud no notifica, no reporta. Ustedes pueden consultar, yo lo he hecho en organizaciones no solo de México, sino en el extranjero, platico, me gusta mucho conocer, mucho abordar con profesionales de salud y que me externen por qué no están notificando. Y la realidad y el marco del que están, al que se refieren y al que abordan ellos es, no tienen la confianza y tienen el temor de reportar por las represalias, por los castigos, por las sanciones que esto pudiera desencadenar al notificar y el aceptar que se han equivocado. Al no aceptar y al no reconocer a través de esto, que es a través de esta cultura de la confianza, justamente es lo que hace que nos aleje de situaciones que podemos prevenir. Pero necesitamos también ser conscientes que la calidad y la seguridad del paciente se trabaja de la mano con el profesional de salud. Un evento centinela, de acuerdo a la literatura, está siendo definido como un incidente grave, inesperado, que implica la muerte o daño físico o psicológico grave, que exige una investigación inmediata y exhaustiva. Como podemos revisar, es necesario indagar, profundizar y analizar cuáles fueron las causas, sobre todo para poder analizar y prevenir esto en otros pacientes. El reconocer el error a tiempo nos previene, prácticamente nos ayuda a salvar muchas vidas. The JCI, la Joint Commission, ha desarrollado una política específica para eventos centinela vigente desde enero 2022. Esta establece que el ciclo de notificación y análisis, que es en este caso el análisis causa-raíz, permite diseñar un plan de acción y monitoreo de medidas preventivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se vuelve fundamental conocer la herramienta de análisis causa-raíz para poder trabajar con ello, cuáles son las causas y sobre todo establecer acciones que eviten una situación catastrófica en otro paciente. Pero ¿qué es el análisis causa-raíz? ¿Qué es el ACR? O como también se puede conocer en la literatura como RCA. El análisis causa-raíz es una metodología como tal de análisis que profundiza en las variables que pueden contribuir al error, que esto es algo significativo. Pero antes de implementar el análisis causa-raíz necesitamos considerar lo siguiente. Hay que tener en consideración pasos previos a un análisis causa-raíz. Y esto es, antes de implementar los eventos que serán sujetos a análisis, así como las personas quienes en este caso deberán de reportar estos eventos. Tenemos que considerar que debe haber una apertura para poder hacer una investigación, un seguimiento, particularmente le llamaríamos más un seguimiento y sobre todo cuáles van a ser los pasos a realizar. Tenemos que compartir, tenemos que transmitir que la herramienta análisis causa-raíz, más allá de ir en búsqueda o a identificar culpables, está muy presente para poder desarrollar y para poder identificar algunos aspectos que
pudieran estar presentes y que pudieran ser recurrentes, que eso es lo que queremos evitar. La protección del tiempo y la disponibilidad de los recursos también requieren que el personal se involucre en este análisis. Es decir, una persona no puede tener la visión completa de toda la trayectoria de lo que ha sucedido, y eso es algo que también tenemos que tener muy claro en los grupos y en los equipos de trabajo. Se debe garantizar la confidencialidad, es decir, no estar culpables. Nosotros lo que nos interesa es realmente los pasos del proceso que han fallado, que ahí es un marco totalmente distinto. Involucrar a las autoridades para apoyar las propuestas de acción. Hablando de autoridades, es el compromiso de la alta dirección para establecer estas causas que definitivamente tendrían que ser un marco de aprobación y de análisis donde podamos definir, estas pueden ser algunas de las barreras que puedan evitar que esto vuelva a suceder. Las estrategias que se van a difundir, las lecciones aprendidas dentro y fuera de la organización. Necesitamos encontrar en el análisis causa-raíz un ejercicio abierto, un ejercicio flexible que permita conocer e identificar con todos cuál es el objetivo y el propósito primario de esta herramienta. Y no busca encontrar culpables, busca encontrar fallas en las etapas y en las actividades de los procesos para poder detener y establecer barreras que prevengan o reduzcan al máximo el que vuelva a suceder esto. Entonces, es un tema que debemos de abordar con la organización, de que no se trata de buscar culpables, no se trata de señalar personas, no se trata de que el problema tenga nombre y apellidos. Necesitamos encontrar por qué sucedió esto y si podemos tener con mayor claridad en dónde debemos de trabajar, que eso definitivamente es lo más importante. Y tenemos también una publicación del National Patient Safety Foundation que se publicó y que estableció que es este RCA o RCA cuadrado, donde busca no solo establecer el análisis causa-raíz, sino también establecer las acciones, por eso es del A cuadrada, porque no es solo la parte del análisis, sino también de las acciones que son fundamentales, porque de nada sirve analizar el problema si no lo vas a corregir. Y más allá de corregir, porque hay muchas situaciones que ya no van a subsanar, no estamos hablando de corregir la situación y el impacto al paciente, estamos hablando de corregir la falla en el proceso dentro del sistema de atención. El análisis causa-raíz se trabaja directamente y eso se establece en las organizaciones de salud para la atención de los eventos centinela. Un análisis causa-raíz es una metodología sistemática y comprensiva, es decir, analiza todas las variables, no solo un factor, sino todo el contexto, todo lo que estuvo alrededor de la situación, la comprende, la analiza, se vuelve de manera muy objetiva para poder identificar posibles fallas o características que pudieran señalar en dónde se pudo haber presentado la desviación o la ausencia de controles. Esto a través de los procesos de atención a la salud y los sistemas hospitalarios. Entonces puede ser que haya sido factores de los equipos médicos, factores de competencia dentro del personal, falta de estructura y estandarización de los procesos, falta de capacitación, falta de entrenamiento, falta de supervisión, sobrecarga de trabajo, falta de personal. Necesitamos conocer con mayor detalle estas circunstancias. Algo interesante es que dentro del análisis causa-raíz pueden no ser aparente en forma inmediata las situaciones, por eso se tiene que hacer un análisis profundo y sobre todo analizar qué pudo haber contribuido a que ocurriera el evento. Y esto es algo que me parece importante en la herramienta y el objetivo es identificar qué fue lo que sucedió, no quién lo hizo, es qué sucedió y por qué sucedió. Y aquí podemos también hilar una situación de cómo podemos hacer que esto se evite. Nosotros necesitamos identificar dentro de un proceso, como los trabajo, en este caso me gusta trabajar mucho el esquema Deming de entradas y salidas, y tenemos la parte de planear, hacer, estudiar y actuar, como lo establece ISO 7101, y con esto vamos a poder identificar si las fallas se presentan desde que se pudieron haber identificado desde la planeación, antes de la ejecución de la atención, y que incluso rebasaron y fueron vulnerados, y aquí justo en la atención del paciente se presentó el error, ¿no? Entonces, pero durante todo este recorrido se pudieron haber presentado circunstancias que nadie identificó o que no existieron los elementos para poder identificarlo, que eso es la parte importante. El análisis causa-raíz aporta este método de análisis sistemático y estructurado, que eso me gusta. No es solo analizar, sino tiene que tener un orden y una estructura
para poder identificar los factores que han contribuido o que contribuyeron a que se presentara el evento Centinela. Esto es importante para poder poner candados y que estos factores no se conecten con la operación diaria, ¿no? Y esto pueda disminuir al máximo el riesgo de probabilidad de que se presenten nuevamente. Entonces, identificar y proponer estrategias para la prevención de errores y también considerar que el análisis causa-raíz necesita un involucramiento y una participación activa de los jugadores, de los actores dentro de los procesos que se analizaron. El análisis causa-raíz aporta, junto con todo esto, busca identificar y proponer estrategias para prevenir los errores. De entrada, para eso lo que busca es identificar en dónde podemos establecer controles y barreras, mantener y poder establecer sobre todo planes de acción que deberán ser estandarizados, capacitar al personal y poder darle seguimiento, que es muy importante. Hay que darle seguimiento a las acciones que nacen del análisis causa-raíz para poder ver si la adherencia o el apego a estas acciones se está dando. ¿Por qué? Porque si no hay un apego a estas barreras, lo más probable es que vuelva a presentarse. Entonces hay que analizar muy bien, no solo establecerlo. Pero ¿cómo implementamos el análisis causa-raíz? Primero necesitamos considerar cuál ha sido el efecto, necesitamos identificar cuál fue el evento Centinela, describirlo de manera muy clara, ¿no? En este caso, ¿qué fue lo que se presentó? ¿Cuál fue el evento Centinela realmente? ¿Qué es lo que le ha sucedido al paciente? Habrá que considerar esta parte y algo que necesitamos analizar es cuáles fueron las causas inmediatas. Es decir, podemos tener ahí cuál fue el choque inmediato. ¿Por qué? Porque ese choque tal vez viene precedido, ¿no? O en este caso, antecede a falta de cumplimiento en barreras. Entonces necesitamos también ver qué factores fueron los que causaron esa desatención que permitió que se fuera vulnerando el sistema. Y lo más interesante aquí es que el análisis causa-raíz va a tener que trabajar haciendo este análisis de manera retrospectiva, a ver cuáles pueden haber sido las causantes que se conectaron para generar este problema. Hay aspectos que no son tan visibles y que tal vez sería mucho más fácil identificar si tuviéramos otros tipos de mecanismo, pero la realidad es que no podemos tener con certeza, dado que no lo vivimos en el momento, cuáles fueron esas etapas y esas causas directas. Por eso hay que analizar qué se conecta, qué tiene relación para poder llegar a una posible causa. Pero lo que les voy a comentar, y esto es importante y rompe mucho con las estructuras normales, es que no hay una sola causa. Y eso se vuelve interesante. Es decir, problemas complejos están relacionados con causas sistémicas, es decir, causas. Son una serie de variables que se conectaron y que dieron por consecuencia esta situación. Para el análisis causa-raíz es muy importante organizar un equipo, es decir, capacitar y entrenar. Punto importante con este equipo, no solo calidad, sino va a involucrar a actores dentro de los procesos que fallaron, definir claramente qué fue lo que sucedió, una vez que tengamos los elementos para poder definir y determinar el evento concreto, porque de pronto no solo podemos hablar de manera genérica, necesitamos encontrar realmente qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, hay que considerar de manera muy clara cuál fue el daño real que se le causó, o en este caso, que el sistema dentro de estas fallas causó al paciente. Y esto es importante. ¿Qué vamos a hacer con ello? Investigar las variables que se conectaron para desarrollar este evento. Esto nos va a poder llevar qué pasó en los procesos, por qué pasó, qué fue lo que se conectó, qué fue lo que se relacionó, estudiar barreras y implementar planes de acción. Entonces necesitamos primero, el tema del equipo es porque no lo puede hacer una sola persona, definir el evento de manera clara y objetiva, es decir, más detallada, porque entre mayor nivel de detalle claro de lo que sucedió, nos va a permitir hacer una investigación mucho más objetiva. Y a partir de esa investigación objetiva podemos ver qué fue lo que sucedió y a partir de ahí, cuáles pueden ser, de acuerdo a lo que sucedió, causas que se conectaron para que esto se presentara, es decir, qué descendió, qué fue lo que se activó para que finalmente llegáramos hasta esta situación. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para las organizaciones de salud? Primero, hay que detectar el evento. No existe un análisis causa-raíz si no ha sido identificado el evento Centinela. Entonces, necesitamos un evento de presentarse, un evento Centinela requiere a la activación en menos
de 45 días. Es decir, para mí debe ser de forma inmediata entre la situación. En cuanto se presenta la situación, no deberían de pasar más de 48 horas para poder entablar el primer encuentro de análisis. Esto requiere una selección por parte del equipo, que lo mencionábamos, y algo muy importante que necesitamos en un primer contacto es recopilar la información. En una primera reunión para análisis causa-raíz no vamos a encontrar ni la raíz ni las diferentes causas. Lo que vamos a hacer es empezar a solicitar, a recabar, a ver la evolución de la información, recabarla y reunirnos a las 24 horas siguientes, a las 48 horas siguientes, y a partir de ahí sí la reunión va a tener mucho sentido, porque ya traemos información de lo que ha sucedido, de cómo desencadenó esto, y entonces podemos poder ya trabajar con esta metodología. Una vez que tenemos la información y nos hemos reunido nuevamente, posterior a la integración de estos datos, necesitamos establecer las políticas de la reunión, es decir, las reglas del juego. Significaría que nosotros lo que tenemos que hacer es establecer que no haya desviaciones, que no abordemos un tema que no tiene relación directa con lo que está sucediendo, que no entremos en dilemas relacionados a situaciones hipotéticas. Necesitamos hablar con los datos, con la firmeza de los datos duros, porque si no, entonces vamos a empezar no solo a improvisar, sino a suponer, y ese sería el error más grave que estaríamos cometiendo en el sector salud. Punto importante que me parece ampliamente relevante: el área de calidad debe llevar ya un mapa de hechos y su integrado poder ir con la información, recabando variables de acuerdo a nuestras áreas. Sí necesitamos tener un mapa de hecho, es decir, qué sucedió, en qué horario, cuándo, dónde estuvo, y ver la trazabilidad del paciente antes de que sucediera el evento centinela. Esto nos va a permitir detectar fallos en esta transición y analizar los factores que pudieron haberlo causado. Y como les menciono, no es solo una causa, es muy probable que se debieron de haber presentado una serie de variables, no solo una. A partir de ahí vamos a poder establecer en una tercera reunión cuáles son las barreras y los controles que podemos incorporar como estructuras preventivas, como barreras para evitar que suceda. A partir de eso, nosotros necesitamos estandarizar, estructurar y capacitar para que estas barreras primero se adhieran al proceso. Si no está en el proceso, hay que incorporarlo y cambiar la versión del documento. Necesitamos agregar estos controles, capacitar al personal, explicarles, sensibilizarlos y más allá de una justificación, es tener la confianza de explicar que estas acciones nuevas que se han adherido y que se han integrado al proceso es para evitar que algo como esto se vuelva a presentar. A partir de ahí necesitamos implementar estas acciones, darle seguimiento, medir cómo va y integrar un informe del cierre y de la evolución que daremos. Y importante, la comunicación. No escondamos el error, seamos muy objetivos. El esconder algo pareciera que es malo. Necesitamos decir: el sistema, la organización tuvo una falla. No hablamos de áreas, no hablamos de proceso, hablamos de la institución, porque estamos todos integrados. Primer punto, la fuente del evento, el problema que vamos a analizar. Este es el primer paso, vamos a revisar. Aquí lo que tenemos que integrar es, en este componente del análisis causa-raíz, hay que redactar la gravedad, el grupo de paciente que ha sido afectado, en este caso, si se presentó en un paciente pediátrico, en uno geriátrico, en una paciente obstétrica, en un paciente adulto. ¿Cómo se pudo haber presentado la acción o omisión que desencadenó esto? Esto podría ser un factor importante cuando se inicie justamente este análisis. Es importante saber en qué servicio se presenta para poder correlacionar el antes, el después, en este caso de dónde estuvo el paciente o cómo se dio todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos en esta redacción, de acuerdo a las variables que comentabas, la gravedad fue una falla hepática fulminante. Grupo de paciente geriátrico. ¿Cuál fue la acción u omisión desencadenante? Sobredosis de paracetamol. Del servicio de hospitalización pasó a la UCI. Y esto lo que hace es generar la base del análisis. ¿Por qué habla de la base del análisis? Porque es donde debemos de ir a identificar las diferentes actividades en esas etapas, tanto de hospitalización como de UCI, en este caso del manejo seguro de los medicamentos. Entonces, estos 4 componentes son los que se redactan, es como se debe redactar para poder establecer dentro de este análisis qué fue lo que falló o qué
¿Qué fue lo que sucedió al paciente? ¿Cuál es el impacto y la gravedad? La falla hepática fulminante, ¿a qué grupo de paciente? ¿Cuál fue la omisión o acción desencadenante inmediata y en dónde? Segundo, ahora vamos a seleccionar el equipo. Tenemos aquí dos grupos. El primero, necesitamos considerar que el primer grupo deben ser los profesionales de salud que tengan mayor experiencia en la atención de este grupo de pacientes, en este caso con el paciente geriátrico, para poder analizar qué procedimientos o, en este caso, qué actividades en particular pudieron haber fallado. Necesitamos tener ahí coordinadores y expertos, en este caso del manejo de la herramienta ANES causa raíz. Podríamos hablar que es el profesional de salud o los profesionales de salud con mayor experiencia con el jefe o el gerente de calidad. Segundo grupo, profesionales de salud de servicio, donde se presentó el evento. Nosotros armamos un grupo donde vamos a analizar con estos expertos, con estos profesionales con mayor experiencia, con mayor formación en este campo, para analizar desde su perspectiva qué pudo haber sucedido. El segundo grupo nos va a transmitir qué fue lo que sucedió de acuerdo a lo que vivieron en el servicio. ¿Okay? Hay que hacer una entrevista para poder conocer con los involucrados cómo se dieron las situaciones. Y eso es muy importante para cuando elaboremos el mapa de hechos. Tenemos que confirmar con ellos que no es un tema de ir a buscar culpables, tenemos que transmitirles la confianza, tenemos que decirles nos preocupa lo que sucede y lo que queremos es evitar que se vuelva a presentar. Las fallas las podemos cometer todos, son situaciones que se presentan, pero podemos trabajar para evitar que el sistema vuelva a fallar. Roles y responsabilidades para integrar el equipo de análisis causa raíz. Primero, el líder, debe haber un líder clínico que pueda establecer esto. En este sentido, lo más adecuado sea el director médico, el coordinador del análisis causa raíz, que en este caso sea el jefe o gerente de calidad. Integra toda la parte integradora, ¿no? del análisis causa raíz que pueda llevar a cabo todas las gestiones, toda la parte de actividades. Y que haga llegar la información. Este puede ser alguien que esté relacionado con el área donde se está presentando el evento y lo más importante, los analistas o quien va a participar en el análisis, que serían los profesionales clínicos. También vamos a tener participantes que sean profesionales, que sean entrevistados, que sean abordados. Es muy importante que este abordaje y esta entrevista sea muy práctica, sea muy concreta, no dejarlo muy abierto. Platícanos qué sucedió y empieza a tomar notas. No, de acuerdo a los pasos, cuáles son las actividades que realizamos aquí y te van a comentar 5 actividades. En la actividad 1, ¿qué pasó? En la actividad 2, 3, 4. Hay que ayudarles a estructurar mejor el pensamiento. Cuando se llegan a presentar eventos de este calibre, un evento centinela que es muy crítico, el personal torna a bloquearse. Algo importante que deben de considerar es que quienes participaron en el evento, lo más adecuado es no hacer el abordaje primero con ellos, porque más allá que estén bloqueados o que tengan una situación, no es nada fácil asumir una situación y sobre todo participar de manera tan directa en eventos centinela, por lo cual lo primero que debemos hacer es considerar a estos profesionales segundas víctimas. Y darles todo nuestro apoyo, darles todo nuestro respaldo y vamos ayudando mucho no preguntándoles de momento la situación. Primero, preguntarles a ellos cómo están, cómo se sienten, cómo los podemos ayudar. Más allá de que nos empiecen a dar explicaciones, lo primero es apoyar a nuestro personal y esto es fundamental, totalmente importante. Ellos han participado de manera directa en una situación en la que por supuesto que nadie quisiera haber estado ahí, no contemplaban esta situación, se presentó y considero que lo más importante no es preguntarles a ellos por la situación, sino preguntarles a ellos por ellos, cómo están, cómo se sienten, qué necesitan y cómo podemos apoyarlos. El tercer punto es vamos a recopilar la información y analizar el caso. En este sentido, vamos a recabar información relevante. El primer punto es analizar el expediente clínico del paciente. Este nos va a arrojar mucha información objetiva. ¿Por qué objetiva? Puede ser que haya datos que no estén, pero al menos lo que está establecido es algo que incluso se puede corroborar de manera formal porque está en el expediente. Hay que hacer una evaluación integral del daño del paciente y de la situación que se presentó. En este caso, el personal involucrado, tanto personal clínico como administrativo, se vuelven importantes una vez que puedan hacer el abordaje, pero
lo recomendable es que dentro del área, dentro de los que pueden estar como equipo multidisciplinario, se pudiéramos ir recabando mayor información, pero siempre considerando que sea con la confianza, ¿no? Momentos y condiciones en los que se detecta el daño, quién lo detectó, cómo fue, cómo se dieron cuenta, ¿no? Y hay que integrar estos elementos para poder ver qué pudo haber atribuido el daño, hacer entrevistas estructuradas con un mapa de hechos, análisis de fallas, acciones en la implementación. Necesitamos tener de manera, no necesitamos tratar de profundizar más allá de lo que no podemos tener. Lo que sí es importante es que hay aspectos que van a ser muy claros, muy marcados, pero necesitamos ver las variables alrededor de eso. Podríamos decir de manera muy superficial que es un tema de capacitación, pero no es así. Necesitamos indagar alrededor de la capacitación, indagar alrededor de los entrenamientos, alrededor de las supervisiones y poder incluso analizar el entorno de la organización ese día. Porque ese día tal vez la persona que lo hacía no estuvo y tuvo que suplir a otra persona. Tal vez ese día tuvimos un arribo masivo de pacientes y eso generó una situación que complicara la distribución del personal. Esto es muy interesante. Muchas de las causas de eventos centinela pueden estar relacionadas a factores que no se volverían a presentar. Considero que muchas de las organizaciones no están preparadas para planes de manejo de crisis y para planes de contingencia. Considero que gran parte de la solución y sobre todo de la prevención de estos aspectos se daría si trabajamos con un análisis de lo que está, de estas posibles acciones. Por eso es muy importante el tema de los riesgos. Hay aspectos que se van a presentar, pero ¿cómo los vamos a manejar? Y ahí es donde estaríamos enfocándonos. Mapa de hechos y resumen del caso. Por ejemplo, tenemos un mapa de hechos del paciente y decimos en el día previo, el día cero, llegó el paciente a hospitalización alrededor de las 8:57. Se realizaron las primeras valoraciones del paciente, tanto de parte del médico como de la enfermera, siendo el titular el doctor Rojas. Se administra medicamento y empezamos a hacer todo este análisis. Concluye el turno, ¿no? Tiene un dolor, ¿no? Que se manifestó. Empezamos a hacer este mapa de hechos con un enfoque narrativo en tiempo pasado. Debe incluir muy importante las horas y quienes estuvieron participando. Ya en el día 1, valoración del médico tratante en el cambio de esta medicación. Aquí, por ejemplo, el medicamento, en este caso paracetamol, y en el cambio de turno se manifestó el paciente poco desorientado, se administró nuevamente, el paciente manifestó mayor dolor, se informa al médico, se realizan estudios, es decir, se empieza a hacer todo el análisis de lo que se estuvo presentando. Y bueno, por ejemplo, este es otro ejemplo de un mapa de hechos. Se hace la prescripción de un medicamento a las 12:30, hay un error en la preparación a las 12:45, se administra el medicamento a la 1:05, el paciente cae en paro cardiorrespiratorio a la 1:30 y en este caso el desenlace fatal en este caso la situación del paciente a la 1:45 y se hace un análisis con mayor detalle, se identifica que no hay control clínico, ¿no? Y algo importante, por ejemplo, aquí en este caso, que era de una paciente, este es un mapa de hechos de una paciente obstétrica, se ve cómo hay factores que desencadenan, incluso administrativos. Como pueden ver, puede ser que había personal administrativo, ¿no? Que no tenían, en este caso, los factores muy claros, es decir, no había quien pudiera tomar decisiones, quien abordara, pudo haber sido el director médico. Por ejemplo, en este caso que presenta este ejemplo no tenemos medicación a las 12:40, hay convulsión, hay demora en el medicamento, hay 2 paros cardiorrespiratorios. O sea, podemos ver aquí el ejemplo 1 y el ejemplo 2, cómo se manifiesta, cómo se ve la trazabilidad cuando hay un mapa de hechos. Da mucha claridad para poder establecer qué barreras, qué situaciones, en qué horarios se pudieron haber presentado. Y esto es algo que necesitamos para poder visualizar completamente esto. En el paso 5, detectar las fallas y el análisis de los factores que lo causaron. Por ejemplo, aquí en el análisis podemos conocer aspectos como el modelo del queso Gruyère, el queso suizo, donde podemos identificar
cómo se van vulnerando, como se observa aquí, cómo se va vulnerando las diferentes barreras. Y aquí es donde vamos a encontrar qué fue lo que pasó, por qué no había medicamentos, por qué no había personal, en qué turno nos encontrábamos, dónde se encontraba la enfermera en ese momento, dónde se encontraba el médico, entonces, y después, dónde se encontraban y cuál era la actividad que estaban desarrollando. Nos empezamos a hacer llegar de información para poder hacer el análisis. Por ejemplo, hay tarjetas que podemos trabajar como estas donde vemos cuál fue, en este caso, el área, el sector, el departamento, el servicio que se vio, que tiene la relación directa y cuáles fueron, en este caso, los tipos de situaciones que pudieron estar presentes o que, por ejemplo, la medicación, si el paciente era vulnerable, si era de alto riesgo, si había barreras, cuál pudo haber sido la situación directa de esto que pudo haber afectado al paciente. Es importante señalar que esta información que empezamos a recabar fue porque lo encontramos a través de una evidencia física o fue a través del testimonio o de la entrevista de un equipo de trabajo. Entonces vamos haciendo todo empezamos a recabar, porque el análisis tiene que ser objetivo, no parte de lo que yo crea, de lo que yo suponga, sino de lo que yo voy recabando. A partir de ahí, con todo esto, puede haber formatos donde podamos identificar diferentes causas que pueden haber desencadenado esta situación. Ahorita vamos a ver factores contribuyentes, pero vamos a ver en este sentido, ok, de medicación, pero ¿en qué etapa falló? ¿Fue en la prescripción? ¿Fue en la dispensación? ¿Fue al momento de administrar? ¿O fue desde antes? ¿O tal vez no era el medicamento para este paciente? Entonces empezamos a ver algunas de las variables y se empiezan a hacer alguna serie de propuestas para poder erradicar esto. A partir de ahí, cuando se hace un análisis multidisciplinario y se ven las variables y sobre todo la barrera que se propone, empezamos a establecer cuál puede ser la prioridad en cuanto a las barreras que se han propuesto. Hay que recordar que los mejores resultados en seguridad del paciente se presentan cuando hay un paquete de seguridad, cuando hay un bundle, cuando hay, no es solo una acción, sino la suma de varias acciones son las que mejor funcionan para prevenir el daño a un paciente. Hay otros formatos también donde podemos utilizar cuáles pudieron haber sido algunas de las causas que desencadenaron la situación a través de este análisis, establecer un objetivo que sería eliminar, reducir, erradicar, controlar, contener, prevenir, ¿no? Con una meta superior, por ejemplo, superior al 90%. ¿Qué actividad vamos a hacer? ¿Quién la va a desarrollar? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina esta práctica? ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Dónde podemos ver evidencia de que se aplicó esta barrera, que se aplicó esta acción? ¿No? Y esto también nos va a permitir tener mejor controlado lo que estamos planteando y proponiendo como fichas de mejora. ¿Cuáles son los 9 factores contribuyentes? Tenemos 9 aspectos que pueden jugar un rol importante. El primero, los factores del paciente. Estos son un aspecto que definitivamente se vuelve sumamente crítico y poco controlable, que ahorita vamos a revisar sus variables. Los factores individuales, factores de tarea, de comunicación, factores sociales y de equipo, formación y entrenamiento, equipamiento y recursos, condiciones de trabajo y factores de la organización y estratégicos que se encuentran aquí. Por eso aquí se encuentran las diferentes variables. Aquí se encuentran. ¿Okay? Y a partir de estas, nosotros hacemos un análisis completo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede ver a través del software Gestión Salud, que es la plataforma que tiene integrada esta herramienta. Podemos ver cómo se hace el análisis del evento Centinela, cuáles fueron los factores, se van integrando para poder identificar y podemos ver aquí la conexión. Por ejemplo, aquí se puede ver cuáles fueron las situaciones. Aquí, por ejemplo, había falta de conocimiento en el personal, no había supervisión, el tiempo, el desconocimiento, estructuras no estandarizadas, documentos no actualizados, estaban haciendo tareas ajenas, presión del tiempo, no había un ratio adecuado, es decir, había pocas personas para hacer eso. Se empiezan a ver todos los factores y luego la parte más interesante es cuando empiezan a conectarse, ¿no? Empiezan a conectarse y eso empieza a generar una relación de causas y es ahí cuando haces la suma de las causas es donde llegas justo a esta parte, ¿no? Bien, hacer el análisis del ACR de un caso, por ejemplo, nos lleva a considerar muy bien cuáles deben ser las barreras
para poder establecer esto. Entonces, podemos concluir con lo siguiente. El evento tiene que estar muy bien detallado. Tenemos que ver todos los factores a través de esta metodología de los 9 factores contribuyentes y sobre todo ver cuándo se relacionan con la actividad que falló. Entonces, el ejercicio que se realiza aquí es poder identificar cuáles pudieron haber sido a través de estas causas, cuáles fueron atribuibles al paciente, cuáles a la organización, cuáles a la carga de trabajo, cuáles a los equipos, y todo puede tener una relación, pero algo muy importante antes de cerrar es cómo a través de este análisis podemos identificar estas, sobre todo, que se presentaron más de una variable que se conectó en ese momento y que no había controles. Eso hay que tenerlo claro. No son las personas, no fue solo la falta de entrenamiento, no fue solo la parte de supervisión, no. Está en la asignación del personal, está en las tareas, en la supervisión. Hay muchos factores, más aquellos que puedan ser atribuibles directamente al paciente por falta de orientación, de educación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay una sola causa raíz. Hay causas, hay variables que se conectan y que encuentran una fuga, una falla, una ausencia de control, y solo basta un segundo para que todo falle. Yo soy Luis Castilleja y espero haberte dado mayor claridad en cómo establecer de manera general un análisis causa-raíz para eventos Centinela. Si buscas calidad, sabes dónde encontrarme. Un abrazo a todos. Éxito.